El programa se llama Tiempo de Cannabis, me están preguntando, está en ADN 40 a las 11:30 de la noche los sábados, y después los subimos a las redes. Si no están despiertos a esa hora o por alguna razón no lo pueden ver, los subimos a redes a las 4:20 de la tarde cada domingo, para que en su domingo de bajón, de comidita, ahí lo pueden ver de nuevo, en familia si quieren. Buenísimo. Fíjate, Sara, que justo diste en el clavo. Se pretende muchas veces hablar de lo negativo, llevamos años escuchando, y de lo positivo se habla poco. Eso es uno de los elementos, creo que pues más relevantes de tu programa. Y antes de entrar a decir quién es Sara Snap, háblanos un poquito de justo qué es lo que tiene que empezar a cambiar. En la escuela en geografía se estudia en tercero de primaria cuáles son los estados que más producen aguacates, jitomates. ¿Ya deberíamos empezar a tener esta conversación desde las escuelas? Yo creo que sí, yo creo que esto es pues parte de la historia mexicana, de hablar también es importante reconocer que cannabis como planta llegó con los españoles, llegó con la conquista, no es algo no es una planta endémica a México, pero es algo que se utilizaba mucho, pues ellos trajeron las semillas y aquí pues se dio muy bien en nuestro clima y con con el sol y con el suelo que tenemos. Y pues ahora México ha convertido en el primer país productor de cannabis cuando pensemos en superficies. Bueno, siempre estamos como 1 o 2 con Marruecos, que es el país que más abastece a Europa. Entonces, en realidad es algo pues increíble y el primer productor ilegal de la planta, que es importante decir eso porque pues claramente hasta ahora no hemos tenido un marco legal que permite que las personas que participan en este mercado ilegal tengan derechos o tengan posibilidad de realmente aprovechar la planta y aprovechar toda la cadena de producción. Entonces estamos en eso, pero sí creo que es algo que tenemos que estar platicando y hablando desde una edad de que es una planta y tiene sus pros y contras, y que pues es algo que se puede consumir cuando una persona ya es adulta, como es el alcohol y el tabaco y hasta con el azúcar, ¿no? Quisiéramos que nuestros hijos no estuvieran consumiendo tanto azúcar. Entonces sí creo que es algo que se puede empezar a tener. Mi hijo de 3 años me ayuda con mis plantas, me ayuda a sembrar, sabe qué son mis plantas, los reconoce cuando los ve como en una playera o en una revista y dice, mamá, esa es tu planta. Y es como, pues sí, pero no lo ve como algo negativo porque es nada más una plantita. Claro. Tenemos salvia, tenemos otros tipos de también hierbas en casa y cada una de ellas aporta en ese sentido a la salud. Pues Sara, aunque por supuesto yo me atrevo a decir, estoy adivinando, pero es un educated guess, que la mayoría de los que están en esta sala hoy te conocen o han escuchado de ti, pues por favor, empecemos por hablar un poquito de quién es Sara Snap y qué es el Instituto RIA, qué objetivos busca. Platícanos, ¿de dónde te conocemos? Sí, bueno, soy Sara. Yo nací aquí en México, cerca de Coatepec, Veracruz, pero mis papás son de Estados Unidos, entonces crecí entre los dos países y hice todos mis estudios en Estados Unidos. Entonces, pero ahora toda mi vida adulta, desde los 24 años, he vivido aquí en México tiempo completo y pues es algo que me gusta trabajar en estos temas, veo los cambios, he estado en esto durante los últimos 10 años y veo la transformación en las políticas de drogas y sí, siempre he sido como activista, siempre he buscado conseguir becas para la escuela para no endeudarme, para de ahí poder trabajar en lo que me gusta y no estar como enganchada en una deuda. Y empezando con temas de derechos reproductivos,
y después pues muchos años en ese espacio, ahora en el tema de política de drogas. Y el Instituto RIA es una asociación civil que fundé con mi compañero Jorge Herrera, que él es internacionalista y trabajador social. Perdón, viene algo. Estoy en el Huerto Roma, les invito a venir al Huerto Roma. Y fundamos Instituto RIA. En realidad esta semana es nuestro aniversario de 3 años. Muchas gracias, sí. Aunque llevamos casi 9 años trabajando juntos, nada más nos tomó unos años hacer la organización, y hacemos investigación e incidencia en políticas de drogas. Entonces aplicamos una encuesta global de drogas, creamos hace 2 años cursos en el tema de cannabis porque veíamos un interés en conocer más sobre la planta, y cursos específicamente pues hacia personas que querían formar parte de una industria emergente. Entonces, de personas que tenían tal vez un interés, pero no sabían mucho de la planta, o gente que tal vez sabían de la planta, pero no sabían mucho de hacer negocio. Entonces, cómo hacer pues un curso de 40 horas durante 5 fines de semana, y todo con una perspectiva de cómo hacemos negocios en la industria de cannabis con una visión de justicia social. Porque nosotros creemos que si logramos hacer mejores políticas de drogas en cannabis y también en otras sustancias, puede ser una intervención de muchas que requerimos como país en la justicia social y la construcción de paz, porque creemos que sí es parte de una visión y un cambio comprensivo que necesitamos. Y por eso, pues sí, hemos arrancado este viaje y nos va muy bien, y pues sí, disfrutamos mucho que existe el Instituto RIA, y los invito a seguirnos en redes. Y justamente respecto de esta pregunta, o como terminas esta pregunta, tiene que ver con la siguiente, que tiene que ver, que es: ¿el cannabis es política, es necesidad o derecho humano? ¿Cómo lo conceptualizas? Es una mezcla de las tres. Platícanos desde tu punto de vista, por favor. Sí, yo creo que son las tres cosas. Depende quién eres, ¿no? Si eres una persona que tiene una necesidad médica, pues claramente es necesidad, aunque yo creo que muchas personas lo utilizan como forma terapéutico, y por eso nos gusta usar como el uso adulto como un tema de que en realidad depende del día cómo lo estoy consumiendo o usando, y eso entonces determina si es una necesidad o no. Bueno, cannabis es política porque también es algo que se negocia mucho, la política, como se usa cannabis como una herramienta en hacer política, y claramente el acceso a cannabis forma parte del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, y la Suprema Corte lo ha determinado así. Entonces creo que son las tres cosas y probablemente muchas más. Déjame preguntarte en ese sentido, Sara, ¿dejará de ser política al final y al inicio? Es una planta, ¿ya tendríamos que estarla considerando como un cultivo más, o estamos hablando de algo más grande? Pues creo que siempre, yo creo que el Estado sí juega un papel, pero ojalá que ya no sea parte de la politiquería. Correcto. Sino que sí puede ser, el Estado sí tiene que jugar un papel en la regulación. Yo sí creo y espero que sea algo más, un cultivo menos sobreregulado a lo largo de varios años, pero tenemos que recordar, la planta de cannabis lleva 100 años prohibida como planta, entonces necesitamos unos años para ir normalizando, para de ahí pues ver cómo lo vamos transformando en nuestra imaginación, y dejando atrás tal vez algunas de estas sobreregulaciones que quieren imponer las y los legisladoras, y también pues el Estado. Totalmente de acuerdo. Y llegamos
digamos, a una de las preguntas núcleo para sobre todo para este Summit, Sara. Ahora mismo estás también en la Expo WID, que de algún modo enfoca todo lo que tiene que ver con la parte más amplia quizá del uso adulto, y aquí nos estamos centrando muchísimo en la parte médica o de la industria médica. Tenemos a partir del 12 de enero el famosísimo reglamento médico de cannabis. Teníamos más de 3 años esperándolo. Por favor, dinos, en tu opinión, ¿resuelve o no resuelve de forma adecuada la situación de irregularidad o de ilegalidad de que ya nos hablaste? 100 años de prohibición. Pues no completamente, porque solo aborda el tema medicinal y solo aborda el tema desde una perspectiva muy tímida, en el sentido de que no deja abierto el uso de THC tan abiertamente, cuando sabemos que el THC puede ayudar en ciertos padecimientos como el cáncer, como enfermedades Crohn's, para aliviar dolor, como analgésico. Entonces, no resuelve adecuadamente, pero yo tampoco tenía mucha esperanza para el reglamento de cannabis medicinal, porque uno tiene que regresar los cambios que hemos visto, los cambios culturales en la sociedad mexicana que hemos visto de 2017 a hoy son sustanciales. En 2017, la ley que aprobó el Senado y después la Cámara era poder importar productos con menos de 1% de THC para resolver la presión mediática de casos como Grace Elizalde o como Carlos, el hijo de Margarita Garfias. Entonces, estaban intentando llegar a eso. Y Peña Nieto, en su proyecto inicial, hasta había propuesto, deberíamos aumentar la posesión a 28 gramos, pero no había un consenso sobre lo de los 28 gramos, entonces eso no prosperó. Pero nada más ese trabajo de incidencia solo sobre la ley de cannabis medicinal nos tomó muchísimo tiempo. Y después, pues claro, el reglamento y la publicación del reglamento necesitaban un mandato directo de la Suprema Corte para publicar ese reglamento, porque no había una voluntad desde el gobierno federal en publicar ese reglamento. Entonces, no resuelve adecuadamente la situación, y además no contempla, por ejemplo, si vas a necesitar una prescripción médica para poder acceder, solo van a entrar en estos espacios la industria farmacéutica. Entonces, de un lado, pues sí, aumenta la posibilidad de la industria farmacéutica, tanto mexicana como extranjera, de participar en esto y poder crear derivados de la planta. Y de otro lado, pues va a abrir a la investigación, ¿no? Nos va a poder, y yo espero que COFEPRIS ya empiece a dar estas licencias, y también que podemos avanzar en la investigación mientras estamos en todo el proceso de la ley federal de cannabis, y de ahí se va a tener que armonizar, pero son procesos que han tomado mucho tiempo, y yo esperaría que pronto COFEPRIS sí empiece a realmente echar a andar, porque yo quisiera vivir en un país donde cualquier persona, no importa tus recursos, tiene la posibilidad de acceder a medicamentos derivados de cannabis si así lo requiere. Y es algo que hasta ahorita no hemos visto, y los que sí tienen acceso son los que han podido llevar amparos, que eso pues es un proceso muy costoso y no es accesible a todas las personas. Totalmente de acuerdo, Sara. Fíjate, más allá de una de las preguntas o de la siguiente pregunta, tiene que ver, presidente, con políticas públicas. Eres especialista en políticas públicas y utilizas esa expertise precisamente para hacer, como te dijiste, activismo. Los médicos, los del sector privado, son los más interesados eventualmente en poder prescribirlo. ¿Qué tipo de política pública debería seguir el gobierno respecto, por ejemplo, de todas las instituciones públicas de salud? ¿Deberíamos encontrar médicos canábicos en el primer nivel, o habría que esperar a llegar a oncología con un cáncer avanzado o con una epilepsia avanzada? O sea, en tu opinión, ¿por dónde debería ser un eje respecto de este tema, la política pública para los médicos canábicos en el sector público?
Yo creo que la flor de cannabis debe de ser uno de los primeros recursos que se ofrece a pacientes. Sabemos que los efectos secundarios son mínimos. Sabemos que los efectos secundarios, y ustedes van a tener grandes ponentes que van a hablar desde su experiencia médica, que creo que es algo que yo no puedo como dar eso, pero sin duda la planta debería ser una de las opciones para las familias, una de las primeras opciones que ofrece el gremio médico cuando tú tienes un padecimiento, múltiples padecimientos. Podemos pensar en ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, o trastornos de sueño, que eso sea algo que ofreces antes de que ofrezcas medicamentos de prescripción donde hay pues mayor probabilidad de que tú los vas a empezar a necesitar de otra forma, ¿no? Recuerdo, y estaba con Raúl Elizalde anoche, el papá de Grace, y recuerdo en 2015 cuando los fuimos a visitar y le preguntamos ¿qué han intentado, ¿no? Con el caso de Grace. Y eran más de 13 medicamentos y hasta una cirugía para quitar la parte de su cerebro que causa convulsiones. Entonces, habían llegado, y anoche me dijo, hasta hicimos algo donde matan al venado y usan la sangre y hacen un ritual, ¿no? Entonces, él me dijo, nosotros hicimos todo, porque, y como madre o como padre, sí harías cualquier cosa para ayudar a tu hijo que está en una situación de dolor. Entonces, sí es algo donde necesitamos estar ofreciendo esto complementariamente con los otros tratamientos que estamos ofreciendo. Y además porque en el tema de cannabis a veces resuelve algunos de los efectos secundarios de otros medicamentos que están tomando. Exacto. Completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que debe ser uno de los principales ejes, esperemos que así sea, más allá de empezar a dar estas licencias, como dices, y que COFEPRIS no se tarde en ese sentido. Y bueno... Sí. Y bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con qué, a tu parecer, dejó fuera el reglamento médico de cannabis. Porque lo platicábamos, la realidad es que el tema alopático y homeopático deja de alguna forma la vara muy alta para mucha gente que realmente quiere dedicarse a todos los usos terapéuticos que tienen beneficios reales en la parte médica, pues quedan completamente excluidos y hoy por hoy las cadenas de distribución, los puntos de venta, todo lo que tiene que ver con el reglamento, pareciera difícil, incluso para los que pueden o tienen las capacidades de hacerlo. Me gustaría tu opinión al respecto, Sara. Sí, totalmente. Digamos que, y alguien aquí dijo, sí, se puede usar cannabis de forma preventiva. Sin duda, se debería estar usando como forma preventiva cuando te diagnostican con algo y si quieres antes, porque como hemos dicho, y creo que es muy importante, esta planta podría traer muchos más beneficios que riesgos a nuestra salud y bienestar. Y eso lo sabemos. No es de intentar promover el consumo, pero es de entender, nosotros ya nos estamos tomando pastillas y nos han dicho, tú vas a tomar una pastilla el resto de tu vida, ¿no? Porque tienes X padecimiento. Y eso está bien, pero decir, bueno, voy a consumir o vaporizar cannabis por X padecimiento, eso sería como dañino a tu salud. Entonces es muy importante que estemos viendo los estudios clínicos que existen y pues la doctora Fernanda seguro nos va a estar hablando de esto también. Pero lo que dejó afuera era pues la exigencia principal de las y los pacientes y sus familiares, que es el autocultivo. No está contemplado, nunca fue contemplado dentro de ahí y ellos pues no lo iban a incluir en el reglamento porque no estaba en la ley, ¿no? Ellos no podían agregar cosas. Y creo que es algo que pues se va a tener que ir abordando. Porque en lo de la ley federal, pues solo permite 6 plantas o 8 si hay 2 adultos, y creo que hay personas, pacientes o familiares que van a requerir un mayor número de plantas porque están haciendo extracciones o algún otro tratamiento que requiere eso, porque eso es la forma más accesible y asequible de llegar a la planta hasta que haya productos que realmente son alcanzables para las personas. Lo otro que dejó afuera es pues un reconocimiento de todos los padecimientos que podrían ser tratados, porque ahorita
como dije, era realmente para abordar el tema de la epilepsia, pero es algo que tiene que ir mucho más allá. No permite, por ejemplo, o queda un poco ambiguo el tema, por ejemplo, de la flor seca como para un uso médico. Y eso es algo que en Estados Unidos, donde permiten cannabis medicinal, la flor seca es algo que pacientes con dolor crónico, por ejemplo, quieren la flor, la quieren vaporizar, la quieren fumar. Entonces, creo que lo que deberíamos estar haciendo es ofreciendo un abanico de posibilidades de cannabis medicinal dentro de este reglamento, y eso sí queda un poco afuera. Oye, me encantó que comentaste precisamente cómo deja fuera el tema del autocultivo para fines médicos, y tenemos esa como paradoja, hipocresía jurídica, le decimos nosotros, en la que se puede tramitar un permiso personal para consumo lúdico sin necesidad de justificación mayor, y entonces pues los pacientes que buscan los beneficios médicos tendrían que buscar esa vía, ¿no? La del permiso que no existe en ley, que está regulado a través de sentencias de la Suprema Corte, y que, a ver, hay que comentarlo también abiertamente, la COFEPRIS hoy día se está negando a otorgar hasta esos permisos. Antes nos decían, no es tu derecho. Hoy nos están diciendo, no, es que no existe en ley el trámite por el que yo te lo puedo otorgar. Entonces, ¿y cuántas más, no? Sí, ¿cómo lo resuelves, Sara? O sea, tú creces ya tus plantas y tu hija está aprendiendo en ese sentido. ¿Cómo lo resuelve una persona, un ciudadano de aquí? Pues lo resuelva así de ahorita, de la forma que lo puede hacer, ¿no? De la manga, porque no hay un acceso asegurado. Y justo son Margarita o José Manuel García Vallejo de AMEM. Ellos dicen, yo resuelvo mis problemas por afuera del Estado porque el Estado no me ofrece lo que yo necesito y quiero. Entonces, y por eso ellos cultivan, porque es la única forma de asegurar que desde la semilla, desde la cepa hasta la flor, van a poder asegurar la calidad de lo que ellos van a consumir. Porque, y ustedes lo saben, y probablemente los que nos están escuchando, durante estos años se ha creado un mercado gris, un mercado irregular, donde muchos esquemas piramidales, donde tú no sabes con seguridad qué es lo que tú estás comprando. No hay un análisis de laboratorio. Digo, tal vez encuentras un distribuidor de confianza y dices, bueno, con esta persona sé que me da el mismo producto, aunque no sé exactamente qué es el producto, su contenido, pero me da el mismo producto, y de ahí yo tengo la posibilidad yo dosifico bien y puedo como llevar mi tratamiento. Pero sí es algo donde estamos viendo mucho, pues sí, la dificultad de acceder a esta opción, y el gobierno sin duda no lo ha hecho fácil. Han puesto trabas en cada momento del camino, y ha sido la sociedad civil que ha llevado casos a la Suprema Corte, amparos, ¿no? Eso es donde estamos viendo realmente ese cambio y esa presión, y que de ahí hace que el Estado se tiene que mover. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, pues... De algún modo, pues ya nos hablaste de esto, ¿no? Como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por un lado, respecto del cannabis, fue declarado por la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues ya hablamos de cómo no se vio reflejado en el reglamento médico de cannabis. Déjanos ir un pasito más allá, ¿no? Algunas de las preguntas que tenemos más adelante tienen que ver con esta futura regulación, pero vamos empezando a introducirla. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis. ¿Has visto la evolución del proyecto? Háblanos un poquito de cuál te gustaba más, la que el Senado aprobó o la que se está terminando de cocinar en la Cámara de Diputados y que regresó a la Cámara de Senadores. Ahora sí que si tú lo hubieras hecho por completo, ¿qué no podría faltar y que lamentablemente no trae el proyecto? Sí, sí quiero responder esta pregunta solo un poquito, solamente en el sentido, digo, y después la que me hacen, pero esta de que no, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en 2017 solo habíamos ganado un amparo
en la Suprema Corte. Entonces, y ese fue el de 2015 del caso Smart. Entonces, en realidad no se había ido como tanto consolidando ese concepto, ni teníamos la jurisprudencia. Entonces, no había un mandato a que ellos tuvieran que incluir esto, tendrían que haber incluido esto en el reglamento. Entonces, por eso no está ahí, ¿no? También pensando en que el tema de justicia social ni estaba en la mesa en 2017. Era realmente cómo podemos acceder al derecho a la salud. Sobre la pregunta, pues tenemos muchas versiones del dictamen que les hubiéramos pasado, así de que felices de que hubieran retomado una de esas versiones. Y tuvimos esta conversación hace 2 semanas cuando lo pasaron en la Cámara y dentro de la coalición Regulación por la Paz, donde está el Instituto RIA y más de 15 organizaciones, y los invito a sumarse a nuestros esfuerzos ahí en redes, porque es muy importante y es la plataforma política que desarrollamos y conspiramos en 2018 cuando ganó Morena y hubo esa transición de gobierno, y donde hablaron de este cambio, ¿no? De que vamos a regular cannabis y hasta vamos a tener una conversación sobre amapola. Y el proyecto que yo hubiera escogido de todas las versiones, las miles de versiones, las 34 versiones que revisamos, era la versión del Senado, pero el día antes de que lo votaran. Porque el día antes de que lo votaran, bueno, y hubo una mezcla entre la iniciativa de la ministra Olga Sánchez Cordero, que sí ayudamos a redactar, entonces ahí están, pero donde había cosas que todavía estábamos negociando, donde, por ejemplo, permitía hasta 20 plantas. ¿Por qué hasta 20 plantas? Porque en Colombia se permite hasta 20 plantas de cannabis en el autocultivo, donde en las asociaciones estaban hasta 150 miembros. ¿Por qué? Porque hablamos con nuestros compañeros y compañeras en Uruguay y nos dijeron, para que sea algo muy alcanzable para las personas y que no sea costoso participar en una asociación canábica, necesitas 150 miembros para que todos están pagando su cuota y de ahí se crea algo muy colaborativo, ¿no? Si tú lo haces con ahora 20 miembros que nos van a permitir, puede ser muy costoso participar, ¿no? Cuando sabemos que esas 2 vías de acceso son una gran alternativa al mercado comercial y que podrían ser sin un permiso, que en el Senado, en el proyecto del Senado no había un permiso para el autocultivo, podría ser algo inmediato. Al día después de su publicación en el diario oficial de la Federación, cualquier persona podría haber tenido sus plantas. Ahora vamos a tener que esperar un permiso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo voy a tramitar ese permiso? ¿Qué necesito hacer? ¿No? Como que esas son muchas trabitas que pueden obstacularizar nuestro alcance. En esa no había permiso, en esa 40% de las licencias de cultivo estaban destinados exclusivamente para comunidades. Este es el proyecto del Senado el día antes de que lo votaran. En ese proyecto, la integración vertical estaba restringida, o era exclusiva esa integración vertical a las comunidades, ese 40%, por los primeros 5 años. Después se abría a la industria, pero digamos que si tú eras parte de la industria, solo te iba a tocar uno de los, en ese momento, 5 tipos de licencias, mientras las comunidades que podrían tener ese 40% de cultivos sí podrían tener múltiples tipos de licencias y de esa forma pues aprovechar más la cadena de producción. Eso hubiera sido el proyecto que me hubiera gustado, pero por ejemplo, pasó en el Senado, habían quitado esa restricción a la integración vertical. Llegó a la Cámara de Diputados, quitan ese 40% y crean estas licencias integrales, que son entonces toda la cadena de producción en una sola licencia, y dicen que van a dar prioridad y preferencia a comunidades durante los primeros 3 años. Correcto. Estoy a la espera de la implementación para ver a quiénes van dando esas licencias para que realmente podamos evaluar si están dando prioridad y preferencia a comunidades. Sara, perdón, los detalles, así, somos muy ñoños. Sí, no, claro. A ver, la ley federal para la regulación del cannabis, ¿va o no va? Y ojo, antes de que respondas nada más el sí o no, ¿la van a tocar o no la van a tocar en el Senado?
sí va y no lo van a cambiar. No van a cambiar ningún artículo, lo van a aprobar, va a ir al Ejecutivo para su revisión y sí lo van a hacer antes de la fecha límite del 30 de abril. Todavía tienen tiempo. Tienen tiempo. Wow. Y tenemos que recordar, en Uruguay hicieron una ley que nadie estaba feliz con esa ley al principio. En Canadá todavía luchan con varios aspectos de la ley. En diferentes estados de Estados Unidos todavía están haciendo cambios. Colorado ayer creó un nuevo fondo de equidad social porque no lo habían hecho en 2012. Aumentaron la aportación de 1 onza a 2 onzas. Entonces, cualquier ley es perfectible. Nunca íbamos a llegar. Podríamos tener una discusión legislativa por 20 años y no íbamos a sacar como siempre va a haber cosas que se tienen que ajustar y nosotros seguiremos. Pero sí va. Hugo Francisco, ¿cuándo tendremos materializada la ley? En opinión de Sara, antes del 30 de abril. La fecha límite es el 30 de abril, antes del 30 de abril. Bueno, con todo y reglamentos y disposiciones secundarias. Bueno, Sara, le tomó 3 años y medio. Ellos después tienen 60 días para reformar CONADIC, porque van a tener que cambiar los estatutos de CONADIC, y después tienen 60 días más para de ahí ya hacer los lineamientos, y después 60 días más para hacer el reglamento. Entonces, el reglamento no viene antes del 30 de abril, no. Solo la ley. Solo la ley. Es una escalera infinita de atribuciones y facultades y transitorios que vamos a tener que vivir. Y respecto a esto, pues bueno, la última pregunta de sí o no es si el proyecto de ley por fin resuelve el asunto o se va a quedar corto. Creo que ya nos respondiste un poco con esta última. Claro, pero me gustó, porque fíjate, acabamos de escuchar New Frontier Data que decía uno de los grandes errores de los estados es buscar una ley perfecta. Coincide completamente con lo que nos dices. La pregunta en ese sentido sería, ¿qué tan corto se va a quedar? A ver, aquí, por ejemplo, desde luego no nos encanta el tema de un registro de consumidores o de growers pues en las casas, ¿no? Es uno de los mayores defectos que le vemos, pero en tu opinión, ¿qué tan corto o qué sí resuelve este proyecto? Resuelve el asunto en los términos que ellos pusieron, pero va a quedar corto en cómo definimos el libre desarrollo de la personalidad. ¿Puedo desarrollar el libre desarrollo de la personalidad con 6 plantas? Yo creo que hay argumentos que se puede hacer en contra de eso para que ellos tengan que decirle tal vez a los legisladores, tienes que quitar esos límites o tienes que seguir encarcelando a personas por cantidades de cannabis o multándolos entre 5 a 10 mil pesos. Es una violación de algún otro derecho, ¿no? Y que eso entra en conflicto con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para mí, de que entre 28 y 200 gramos nos pueden multar, nos pueden detener por hasta 48 horas y mientras hacen su peritaje, quién sabe qué sucede durante esa detención. Sabemos cosas horribles que suceden durante detenciones. Sí. Y además, si es menos de 28 gramos, me tienen que dejar ir. Si es arriba de 28 gramos, me imponen una multa de 5 a 10 mil pesos. Eso es completamente desproporcionada con el contexto actual que vivimos. Y eso lo digo, a mí no me van a parar. Soy una mujer, güera, mi hijo, ¿no? Como que yo así tengo que poner playeras. Soy marihuana. Así de que aquí estoy. Como que a mí no me están parando. Es una ley y esto va a seguir siendo una ley que se aplica de una forma discriminatoria y discrecionalmente. Y eso es algo que se va a tener que trabajar a muy largo plazo en nuestro país y esas van a ser las reformas que siguen, ¿no? Entonces, creo que son cosas que todavía vamos a seguir peleando por los derechos humanos porque no resuelve y no garantiza los derechos humanos y la protección de los derechos humanos. Yo creo que aquí lo interesante de todo, y bueno, está como un poquito fuera de guión, pero me encantaría saber tu opinión, Sara, es que México va a ser un gran laboratorio para el mundo. Es el país a nivel federal que se legisla con mayor población en el mundo,
que de pronto siempre se había tenido esta parte primero de la parte médica y luego pasaban 2-3 años y luego se hacía la lúdica o la de usos adultos. Eso lo vimos en Estados Unidos en varios estados, lo vimos en Canadá en su momento, y de pronto como que México, a pesar de que la lucha es muy grande y que lo que han hecho es importantísimo, creo que es un gran avance. A lo mejor, no sé, comparativamente, si volteamos a ver otras latitudes, igual, por ejemplo, si vemos Colombia, que sigue todavía con esta lucha de querer hacer algunas otras cosas, creo que en México, si bien es cierto, hay mucho que mejorar y creo que es una ley muy viva respecto a otras porque está en constante evolución. Creo que es un avance brutal el que estamos viviendo, pero me encantaría saber tu opinión porque este es mi input, el tuyo seguramente es mucho más nutrido. No, sin duda, yo creo que tenemos que estar celebrando cada paso. Tenemos que celebrar el, el reglamento y ver cómo lo vamos resolviendo. Y tenemos que estar celebrando este proyecto de ley, esta ley federal de uso adulto, ley federal de regulación de cannabis. México va a ser el tercer país en el mundo en regular. Es así de impensable que vamos a hacer y que lo vamos a hacer antes de Estados Unidos, que ya desde 2012 tienen estados regulando a nivel estatal. Y vamos a ser el primer país en hacerlo basado en un reconocimiento de derechos por nuestra Suprema Corte. Y segundo, el primer país productor ilegal que busca transitar un mercado ilegal a la legalidad. Que no sea nada más, vamos a crear un mercado paralelo, sino nuestro objetivo debe de ser, y yo espero que así lo estamos monitoreando en la implementación, cómo transitamos tanto personas usuarios, tanto distribuidores, personas que venden a menudeo, las personas que cultivan, las comunidades que cultivan, cómo transitamos a un mercado legal. Así fortalecemos el Estado de Derecho. Así que el Estado se encarga de perseguir delitos de alto impacto y de esa forma combatir la tasa de impunidad que existe, que se dejan de distraer en casos de personas usuarias y de comunidades cultivadoras, donde estamos así gastando recursos en erradicar cultivos. Entonces, es algo donde sí tenemos que estar celebrando este paso. Es algo trascendental, así transformador, que los que han participado en esto y todos los que nos están viendo están participando, solo por estar viendo, solo por estar en esto. Esto es un movimiento que en los últimos 5 años ha crecido exponencialmente, así de una forma donde dices, esto es lo que necesitábamos, y cuando pasa la ley, cuando se aprueba y cuando una persona, cualquier persona, no importa, no tienes que conocer a alguien, no tienes que tener contactos, tú puedes ir a una tienda donde un budtender va a estar listo, ojalá bien capacitado, que desde el Instituto RIA manden sus posibles budtenders a nuestro curso para que tengan toda la información que van a necesitar, donde esa persona está dispuesta a pasar 2 horas, 3 horas hablando con una persona de 60 años, una persona, todos arriba de los 18 obviamente, pero personas que no iban a ir a comprar en la calle, pero que tienen interés, que tienen una curiosidad, que quieren saber más. Y eso va a generar una normalización y un cambio cultural que ni lo podemos imaginar, pero donde ya se va como permear la sociedad y ya va a dejar de ser esa cosa como estigmatizante y que ha marginado a tantas personas, y ojalá que vemos pues esos beneficios, porque y lo dijimos al principio, hay muchos más beneficios que negativos. Ya hemos vivido todo lo negativo, lo tenemos que dejar atrás y ya transitar a una regulación. Entonces, nosotros tenemos como exigencias de esta ley, tenemos cosas que quisiéramos cambiar, pero queremos una ley, y es mejor una ley perfectible que la prohibición perpetua. Es muy importante que hagamos esa transición porque la voluntad política que existe, las condiciones políticas no van a regresar, están aquí en este momento. Es momento de que ahora el Senado de nuevo lo retoma en 2 días, así una reunión de comisiones y una reunión en el Pleno, y vamos. Y al siguiente escenario donde tenemos que trabajar y seguir y estar atentos, pero donde ya podemos
tomar ese paso. Yo creo que es fundamental para nosotros como país, como movimiento, y pues creo que es gracias a toda la presión que se ha ejercido desde la sociedad, desde que hablen a su senador hoy, háblenles a los que forman, a Ricardo Monreal, a los que forman parte de la Comisión de Salud, ¿no? Y justicia, este es el momento, y va a haber muchos momentos a largo plazo, porque nos van a necesitar, nos necesitan, ¿no? Y necesitan que somos que tengamos este conocimiento tan amplio, y qué bueno que está sucediendo este summit y además todos los otros eventos que existen, pero para que nosotros somos los que están llegando con el conocimiento y lo tenemos que ir distribuyendo y compartiendo en todos los espacios posibles. Entonces, los invito a los que nos están viendo, estas más de 170 personas, a que esto sea la oportunidad para que, si tú tienes el conocimiento, la gente quiere hablar de esto, ¿no? Tú hablas con un taxista, va a querer hablar de esto. Sara, llegamos al final de tu brunch, pero muchas preguntas en el sentido de cómo contactarte, dudas, cosas que tienen que ver con política. Yo diría ¿tienes Clubhouse? Sí tengo, pero no lo he empezado a usar, entonces que alguien me dé un tutorial y ya me pongo las pilas para aprender. Estoy ahí como Sara Snap, les estoy poniendo mi correo en el chat. Gracias. Y en todas las redes estoy así. En realidad en Facebook no uso, entonces no intentan ahí, pero en Instagram y Twitter y en Clubhouse también como Sara Snap. Y encuentran a Instituto RIA, Regulación por la Paz. Ahí también siempre estamos pues creando nuevas posibilidades para participar, porque sí, esto es un gran movimiento. Entonces, qué chido que somos cada día más. Qué chido que somos cada día más. Gracias por inspirarnos a tantos y ser también la punta de lanza de este movimiento. Sí. Yo creo que te hace sentir muy orgullosa de todo lo que has logrado, y gracias a ti muchas cosas han hecho, así que gracias por formar parte de esto. Gracias. Pues pero son muchos, digo, yo dando la cara, pero en realidad como que para nada ha sido el trabajo de una sola persona, es el trabajo de un montón de gente. Así es. A través de ti agradecemos a todos los que están detrás. La verdad es que Sara Snap, Movimiento, Instituto RIA, y no nos queda también más que agradecerte que te hayas dado este espacio. Sabemos lo ocupada que estás y pues esperamos seguir escuchándote 11:30 todos los sábados, siguiéndote en redes sociales. Síganla, por favor, síganla. Sí, y además, sí, perdón por mi caos, pero así ahorita la vida, pero qué bueno, porque significa que hay muchas cosas sucediendo. Entonces, muchas gracias a todos los que nos estaban escuchando. Y solo para decir, en los cursos de RIA siempre ofrecemos becas. Un mes antes de que abrimos una nueva generación, abrimos becas porque queremos que esto también sea algo accesible a cualquier persona. Acabamos de arrancar una nueva generación hace 2 semanas, entonces yo creo que la siguiente pues empezaría, no sé, probablemente en el verano, y tal vez lo iríamos como una semana, así 40 horas, todo en una semana, que a veces es divertido y muy intenso. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por el espacio. Y felicidades por el evento, porque todos los del curso estaban como, sí, se ven increíbles, y todos los ponentes, y qué buenos temas. Entonces, qué bueno que está llegando a una gran audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron ahorita con nosotros. Seguimos, nos vemos en las siguientes.